y ahora vamos a hablar de un tema de gran interés para muchos peruanos y es el pago de las utilidades que ya se vienen dando desde febrero y ahora continúa marzo. Y para ello damos la bienvenida a Julio Cabrera, docente de finanzas de ISIL y también CEO del canal Mis Finanzas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy. Gracias por la invitación. Primero, para dar a conocer a nuestro público a quiénes va dirigido el pago de las utilidades y si todas las empresas están llamadas a hacer el pago de las utilidades o se requieren algunos requisitos, un número de repente determinado de trabajadores para poder proceder a ello. Sí, mira, para explicar un poco lo que es el pago de utilidades, este beneficio de los trabajadores, primero hay que saber quiénes y a quiénes les corresponde, ¿no? Así es. O bien dices quiénes, se refiere a las empresas privadas con fines de lucro, que no sean microempresas, son las que están obligadas a pagar utilidades, ¿no? Y ahora, el gran requisito aquí es el número de trabajadores, ¿no? Aquí debería ser más de 20 trabajadores en un año las empresas que estarían obligadas a pagar utilidades, ¿no? Pero tú me puedes decir, ¿pero qué pasa si una empresa comienza con 25 trabajadores y acaba con 15? Con promedio, ¿no? Entre 12, entre lo que dura un año, y si supera el 20.5, sí correspondería a un pago de utilidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que la utilidad se refiere no a la utilidad que todos conocemos como ingresos menos gastos, sino a una utilidad tributaria, que es un tema ya un poco más técnico de los contadores, pero que no es igual para que tengan un poco en cuenta esto al momento de... Por encima entonces de los 20 trabajadores ya están llamados a proceder con el pago de las utilidades a sus trabajadores. Y ahí también creo que es importante la participación del mismo empleado, ¿no? De ver, de entre ellos mismos ya somos más de 20, somos 25, somos 22, entonces sí procede, porque por ahí también puede haber una situación de que la empresa diga, no, a nosotros no nos corresponde, ¿no? Sí, claro, como les digo, siempre y cuando la empresa supere los 20 trabajadores, ya hay una obligación, ¿no? Y tener en cuenta que no es una microempresa, es una empresa privada con fines, ¿no? Obviamente también los trabajadores deben estar dentro de planilla, ¿no? Excepto los practicantes, y en todas las formas de contrato, pueden ser medio tiempo, tiempo completo, ¿no? A todos les corresponde. Y mínimo un día, si trabajan un solo día en la empresa en el año, le corresponde utilidades. Ahí ha podido proceder de que el empleado, el trabajador estuvo pues determinados días, algunos meses y terminó el contrato con esta empresa y usted señala de que sí le corresponde, ¿no? Se hace, ¿y cómo se calcula el pago que le corresponde a esta persona? El ejemplo que pusimos y en general a los trabajadores que están en planilla. ¿Eso usted tiene que ver con la remuneración que recibe o es un porcentaje para todos por igual? Y claro, aquí vienen las tres preguntas muy interesantes para todos, que es el cómo, el cuándo y el ¿no? En el cómo, o sea, cómo lo calculo, esto se divide en dos partes, ¿no? El 50% de lo que corresponde a mi utilidad se corresponde a lo que son días efectivos trabajados. Estos días significa lo que efectivamente voy a trabajar sin considerar pues descansos que no son de ley, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo esto de la pandemia, hubo una ley donde los empleados, las empresas podían sacar a sus empleados como un descanso y esto está sujeto a la ley. Estos se consideran, por ejemplo, días efectivos porque está sujeto a la ley, ¿no? Todos los días que se trabaja dentro del negocio se le consideran días efectivos y esto se relaciona al total de días trabajados también por todo el negocio. Y la otra mitad se corresponde con la remuneración, como el sueldo que ganas, respecto al total de sueldo de la empresa. Estas dos correspondencias generan la utilidad, ¿no? Y esto se va al cuándo. ¿Cuándo me corresponde el pago? Son 30 días, bueno, la empresa tiene hasta 30 días calendario luego de declarar su declaración jurada anual ante SUNAT para realizar el pago de utilidades, ¿no? En este caso, en este año, siendo el último día, según RUC, hay un máximo hasta el 8 de abril para que las empresas puedan pagar sus utilidades, ¿no? Y en el cuánto me corresponde utilidades, basado en el cálculo que les he explicado, depende de la industria, del sector de la industria de la empresa, es, digamos, la correspondencia de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, es una empresa que se dedica a la pesca, con eso industrial, es el 10% de las utilidades del negocio, lo que se reparte a los trabajadores. Es minera, restaurante u otro comercio, es el 8%, y cualquier otro tipo de comercio es el 5%, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay un tope, ¿no? No puedes recibir más de 18 sueldos. Si excedes esa cantidad, va a un fondo de empleo común del Estado, pero hay un tope también que considerar, ¿no?
Y en el mapa laboral, ¿cuánto representa lo que es el trabajador en una empresa privada y que le correspondería, ¿no?, el recibir utilidades? Porque sabemos que las instituciones públicas, los trabajadores de instituciones públicas no reciben utilidades, también aquellos que trabajan en ONGs, ¿no? Y aquellas microempresas que ya vimos hace un momento. Sí, bueno, como tú dices, solamente le corresponde al sector privado, a las privadas, que trabajan con fines de lucro, es decir, que no son asociaciones y que no se representan como microempresas, ¿no? Porque las microempresas sí no tienen este beneficio, ¿no? Hay que tener en cuenta también a los trabajadores que este bono, este beneficio está sujeto a quinta categoría, es decir, tiene una retención del pago de impuestos. Y también es muy importante de que si tú estás trabajando o laboraste en un negocio que va a repartir utilidades y ya estás en otro negocio, también recibes este beneficio. Hay que ver cuándo, como ya le dije, tienen 30 días, hay que averiguar nada más el último dígito de RUC de la empresa y la SUNAT y ver cuándo le corresponde la declaración jurada anual y sumar 30 días para saber la fecha límite de pago, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, dos consultas. ¿Qué pasa si la empresa no paga en las fechas que corresponden, que es hasta el 8 de abril como fecha límite? Y si también les da el argumento a los trabajadores de que no ha tenido los ingresos necesarios, ¿no?, para proceder con el pago de utilidades, cuando los trabajadores ven todo lo contrario, ¿no? Pero la empresa argumenta, mira, hemos tenido por acá gastos, no se ha tenido el ingreso que hubiésemos esperado. Es muy fácil. La SUNAFIL ha habilitado ya un medio donde los trabajadores puedan, consultar y también lo que es reclamar, en este caso, la utilidad que no les ha pagado. Siempre la utilidad, digamos, si está fuera de fecha, debemos recibir la utilidad que creemos que debemos recibir, y existe un reclamo de por medio, la SUNAFIL puede obligar a la empresa a pagar intereses por esos días que no. Y ahí también considerar que existen 4 años de vencimiento. Yo puedo cobrar hasta 4 años luego de la emisión de la utilidad. ¿Y qué pasa entonces la SUNAFIL si el empleado no llega a recibir las utilidades que le consultaban, ¿no? Entonces, comunicarse con la SUNAFIL y decir, mira, mi empresa está argumentando de que no ha tenido buenos ingresos cuando nosotros somos testigos que la producción ha sido contraria, entonces de inmediato llamar al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, para que haga la verificación y se haga la constatación, porque eso también podría ser llano a multas. ¿A qué procedimiento se estaría o qué se estaría incumpliendo allí? Sí, hay multas bastante costosas para los negocios que no paguen las utilidades dentro de ley, ¿no? La SUNAFIL, como te digo, ha habilitado un panel para que nosotros podamos entrar, consultar y hacer reclamos necesarios para que ellos tomen las cartas del asunto. Ellos se van a los negocios, se van a investigar, hacen la auditoría necesaria y si ven pues que efectivamente la empresa debió pagar utilidades y no lo hizo, aparte de pagar su utilidad, también le caería una multa a la empresa. Bien, por último, nada más, señor Cabrera, permítanos, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Lo guardamos a plazo fijo? ¿Cambiamos en dólares? ¿Estamos en plena campaña escolar? La situación de pandemia también a algunos les afecta. ¿Qué recomienda usted con ese dinerito extra que va a llegar? Bueno, si tenemos este beneficio hay que aprovecharlo. Ahora que hoy somos padres y ya tenemos como la temporada de colegio, tratar después de un poco solventar los útiles escolares, matrícula. Y si no, podemos buscar diferentes formas de invertir o tratar de resguardarlo. Recuerden que no hemos salido completamente de la pandemia y es importante tener un fondo de emergencia para cualquier crisis que podría venir. Así que al menos de esa utilidad pues podría reservar 30 o un 40% de la emergencia y posterior a ello lo que sobre buscar alguna alternativa de inversión. O en otro aspecto también podrían prepagar deudas también, ya que adelantar cuotas, ¿no? Pueden ser más altas que el mismo rendimiento de una inversión más. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos nuevamente a Julio Cabrera, docente de finanzas de ISIL y CEO del canal Mis Finanzas. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a todos, los invito a mi canal www.misfinanzas.p y pueden encontrar más información para que... Muy bien, muchas gracias.